Bueno, seguimos en todas las grabaciones. Entonces, primero fue, repito, para la nueva grabación, primero fue la lectura nada más de nuestro amigo que nos hace este comentario, pero ahora es la respuesta. El bautismo de fuego, Guadalupe Medina es su servidor, un comentario, o sea, respuesta. El señor que nos escribe es Líder de la Cruz. Entonces ponemos adelante y seguimos. Por si alguien no vio la primera parte, digo, comento, este buen amigo de la Cruz, por allá en otra página, en otra, ¿cómo se dice? En otro video, de comentar esto, me escribió esto muy bien, ahora sí que como dicen allá en el rancho, muy bien guisadito, y de esa manera me compromete a responderle yo de la misma manera. Si ven todo el video, bueno, ahí van a ver todo lo que comenté, así es que ya no repito más. Es un comentario respuesta a nuestro buen amigo de la Cruz. Dice nuestro buen amigo: buenas noches, hermano, discúlpeme, pero ¿cuál verdad? Existe una sola verdad, que es Cristo Jesús. Esto ya lo leímos, ya no lo vamos a discutir, nomás vamos a leer los textos, por favor. Amén. Déjenme ver. Entonces, déjenme ver. Estaremos viendo si se está alguien que me hable y que esté afirmando que se está viendo el video. A ver, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, bien, hola. Hola. Bien, bueno, pues por fe vamos a hacerlo. Ya va a quedar grabado en uno y en otro. Adelante. Disculpen nuestra falta de experiencia en esto de las grabaciones, pero vamos a continuar y vamos a seguir adelante por fe en el nombre de Jesús. Lo que no encuentro es el... Déjenme ver si podemos... Vamos a ver, si me permite un segundo. Tenemos esto. A ver, para continuar. Ok, a ver si se va a oír. Vamos a ver. Nombre sea el Señor. Ok, bueno. Hola. Bueno, vamos a seguir, que al cabo se está grabando en el otro. Amén. Entonces lo dice nuestro buen hermano: disculpe y buenas noches, pero buenas noches, hermano. Bueno, el hermano dice: discúlpeme, pero ¿cuál verdad existe? Una sola verdad, que es Cristo Jesús. Yo le pongo indiscutible, Juan 14:6, la verdad y la vida. Juan 14:6, la verdad y la vida. Es una gran verdad. Ahí estamos de acuerdo en que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Dice nuestro buen amigo: y solo existe un solo bautismo. Y le pongo yo: ¿el de niños? ¿Es un bautismo el de niños? ¿O cómo está la situación? Sí, es posible que sea el bautismo de niños. Efesios 4:4, nuestro buen amigo pone nada más Efesios 4:4, yo pongo el 5 y dice el texto, ahora sí lo vamos a leer. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 de Efesios 4:5 dice, yo lo puse y yo lo añadí: un Señor, una fe
y un bautismo. O sea, el bautismo es un Señor, pongo Padre, una fe en Cristo Jesús y en su sangre. Y esto es un bautismo. Juan 3:23 dice que había en Salim muchas aguas donde Felipe bautizó al eunuco. O sea, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Y ese bautismo es en qué? El bautismo es en muchas aguas. Y lo vamos a explicar. Dice, no es como ustedes enseñan en primer lugar el bautismo. El Evangelio según San Mateo sí es importante. Pero ya decía yo en la primera parte de este estudio, no, nosotros lo tenemos en segundo lugar, no en primer lugar. En primer lugar es Cristo en la cruz y su sangre derramada por nosotros. Y en segundo lugar es el bautismo en obediencia al mandato de Jesús. Dice, y no es simbólico, es real y verdadero. Yo pongo ahí, lo que es simbólico es el agua. Claro, ya lo expliqué también. Porque el bautismo de Jesucristo no es de agua, sino de espíritu y fuego. Yo pongo con letras rojas ahí. Pero sí es de agua y con agua literal, física y material del Jordán. Nota, pero el que se bautiza sí simboliza la muerte, sepultura y resurrección. ¿Ok? Todavía continúo. En Lucas 3:16 le digo, perdón, pero sí fue literalmente de agua. Como judío, Jesús se bautizó. En Mateo 3:13 al 15 y luego hasta el 3:13 y luego del 15 al 17. Aquí está la lectura. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Bueno, ese fue el asunto. De esa manera, entonces podemos ver que había una cierta... déjenme ver, creo que no hay sonido. Ese es el problema que tenemos ahorita. Permítame un segundo, déjame ver, a lo mejor porque pusimos otra situación. A ver. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos el sonido. Disculpen un poco porque no se oyó la grabación. Y bueno, pero tendremos que hacerlo ahorita una pequeña repetición por la misma razón de que no se estaba oyendo el video. Ahora sí espero primeramente a Dios que se esté oyendo. Bien, y disculpen este pequeño error, vamos a repetir esta primera parte. Y nuestro tema es el bautismo de fuego, que es el tema que nos va a encerrar hoy. Es respuesta a un comentario de un brother que es líder de la cruz. Entonces, de esta manera, nuestro buen amigo comienza diciendo, buenas noches hermano, me dice a mí. Las letras negras eran lo que explicaba en la primera parte del estudio. Hablan de lo que el hermano líder de la cruz está explicándome, y a esa profunda pregunta y explicación yo tengo que darle también una explicación pues un poco más clara, más existente, más relevante y más reveladora también. Dice nuestros hermanos, discúlpenme, pero ¿cuál verdad? Dice, existe una sola verdad que es Cristo Jesús. Y entonces yo le contesto, indiscutible. Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad y la vida. Y solo existe un solo bautismo. Y pongo, ¿de niños? Bueno, vamos a ver si el bautismo, en este estudio vamos a ver si el bautismo es de niños o simple y sencillamente es según la Biblia, es para adultos.
Y bueno, comenzamos con una primera cita, dice Efesios 4:4. Yo puse el versículo 5. El 4 dice que el bautismo es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo pongo el versículo 4, el versículo 5 del capítulo 4. Un Señor Padre, una fe en Cristo y su sangre y un bautismo. Ese bautismo, según la Biblia nos lo enseña en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, nos enseña que los discípulos de Jesús, ya cuando comenzaron su ministerio, dice esta porción en Juan 3:23 que el eunuco pasaban por un lugar. Felipe bautizó al eunuco. Le dijo el eunuco, después de recibir el evangelio de Jesús, le dijo, ahí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí había muchas aguas donde bautizaba pues Jesús, los apóstoles, y donde había bautizado Juan el Bautista. Muchos detalles. Entonces, no es como ustedes enseñan, en primer lugar, el bautismo. Nosotros jamás ponemos el bautismo idolátricamente como en primer lugar, ni le asumimos, ni le adjudicamos ningún poder especial. Simplemente es una obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y la verdad es todo lo que hacemos y lo que debemos de hacer, obedecer a un mandato con un propósito, es el bautismo de Jesús. Y dice nuestro amigo, el Evangelio de San Mateo sí es importante y no es simbólico, es real y verdadero. Y lo que es simbólico es el agua, porque el bautismo de Jesucristo no es de agua, sino de espíritu y fuego. Y aquí tendríamos más adelante, más casi al final, tenemos que dibujar, discernir exactamente todo lo que es el bautismo. Todo precisamente lo que es el bautismo. A definirlo, a explicarlo, a entenderlo. ¿Bien? Entonces, yo pongo, sí, pero si es de agua y con agua literal, física y material del Jordán. Nota, pero el que se bautiza sí simboliza la muerte, sepultura y resurrección. O sea, nuestro buen amigo dice que el bautismo, que no es simbólico y que sí es real. Y lo que es simbólico es el agua, porque el bautismo de Jesucristo no es o no fue de agua, sino de espíritu y fuego. En primer lugar, a mi respuesta yo les digo que en el bautismo de Jesús nunca el agua se convirtió en fuego, tampoco se convirtió en sangre como él declara más adelante, y no sucedió nada maravilloso en el agua, ni se convirtió en sangre, ni se prendió fuego el agua. Jesús fue bautizado como buen judío para obedecer la voluntad de Dios. Dijo Juan Bautista, bautízame, quiso decir, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ese es el punto que nuestro buen amigo de la cruz y otros muchos de nuestros amigos religiosos de la Iglesia Universal Popular toman el bautismo como algo más grande de lo que verdaderamente es. Pero para mí y para muchos cristianos evangélicos, lo que es verdaderamente importante es pues la cruz de Jesús. Finalmente y en forma concreta, la cruz es lo que lo hace todo. No los mandatos, no los mandamientos, o algunas ordenanzas, o algunas imposiciones o dogmas, no. Es la cruz de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Por eso le pongo, pero si es de agua, o sea, sí fue de agua el bautismo, con agua literal, física y material del Jordán. Nota, pero el que se bautiza sí simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Acá nuestro buen amigo dice que no es simbólico. El bautismo no es simbólico. Estamos de acuerdo, no es simbólico, es real y verdadero. En ese aspecto avanzamos. Pero aunque es simbólico, o sea, como que nuestro buen amigo quiere decir, si es simbólico, no tiene ningún valor el bautismo. Pero sí lo tiene. Y porque en el punto, o sea, en el simbólico no le da importancia, pero luego inmediatamente dice, pero es real y es verdadero el bautismo. Y digo yo, por fin, ¿es simbólico o es real? ¿O en qué está la diferencia? Pero yo pongo, pero aunque sea simbólico el bautismo, puede ser, pero no es simbólico,
Porque Jesús no se bautizó en unas aguas simbólicas y en un fuego simbólico y en una sangre simbólica. Algunos de una religión, no quiero decir el nombre, dicen que cuando se bautizan, el agua se convierte en sangre. Eso no es cierto, es una falsedad doctrinal, es una herejía incluso. Ahora, sin embargo, como pongo aquí, sin embargo, el bautismo del cristiano sí simboliza la muerte, sepultura y resurrección, aunque fue literal, pero simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Eso lo creemos todos los cristianos y lo vamos a explicar más adelante. Como cristiano, Jesús se bautizó como todo buen judío para dar testimonio, y él también para dar testimonio a los judíos que él obedecía a la ley. Jesucristo estaba en la ley. Dice ahí Mateo 3, 13 y 15 a 17, el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Mateo el 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió en el versículo 15, le respondió y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan Bautista dice: le dejó, que esa frase interpretada a nuestro castellano quiere decir le bautizó. Y dice la Biblia en el versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Entonces le pongo ahí la puerta. ¿Qué puerta? ¿Y quién abrió la puerta? ¿El bautismo? No, el bautismo no abrió la puerta. Ahorita vamos a ver hasta dónde llega el bautismo y qué es, y qué simboliza, y qué contenido tiene el bautismo. Pero el bautismo es una obediencia solamente, y es una obediencia literal. No es simbólico por una parte, porque fue literal el bautismo de Jesús, pero aunque no es simbólico porque fue literal, material, fue agua viva y pura, nada más. Sin embargo, aunque no es simbólico, fue literal el bautismo. Si no, sería una mentira que Jesús se bautizó. Pero, sin embargo, repito y vuelvo a repetir, aunque no es simbólico, fue literal, pero sí nosotros simbolizamos, y el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Y al rato lo vamos a descifrar mejor. Entonces dice: y aquí los cielos le fueron abiertos, la puerta. Juan 10, 7 y 9, y aquí lo puse. Primero no quería poner tantos textos, pero para no andar buscando tanto en la Biblia, mejor los apunté. Pero aunque letras chiquitas, tal vez no los alcance a leer ahí, tal vez si tiene buena vista así. Juan 10, 7 y 9, que está apuntado con letras grandes, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice el versículo 9, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese bien, dijo Jesús ahí: yo soy, en el versículo 9, fíjese bien, dice: yo soy la puerta. Tremendo, tan sencillo como eso. Dijo: yo soy la puerta. De esta manera podemos decir que Jesús, y siempre lo hemos sabido, yo soy la puerta, dijo Jesús. De esta manera hay que entender que Jesús no quiso decir que la puerta era simplemente el bautismo, de ninguna manera. Jesús lo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará la vida y la salvación eterna. Dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Es que el bautismo lo hemos estudiado mucho y no llega a ser una cosa muy eminente, espiritualmente hablando, pero materialmente es solamente les digo yo, es un arremedo, o en sus palabras es una semejanza simbólica que nosotros realizamos en nuestro bautismo, que es, dijo Pablo, y lo decimos más adelante, que es lo mismo que Jesús realizó en la cruz de Calvario, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Al final lo vamos a explicar. Bien. Después dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto sucedió literalmente. Sin embargo, tenemos que ver, para responderle a nuestro hermano de la cruz,
nuestro buen amigo, que aunque Jesús fue bautizado con agua, que cuando salió vino, se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo, dígase de paso muy directamente, y dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sin embargo, aunque esto lo aceptamos, lo afirmamos y lo reafirmamos que así pasó, no aceptamos lo que dice nuestro hermano, que en el agua se convirtió en sangre y que el agua, prácticamente es lo que a mí me quiere decir, que el agua se hizo lumbre y ahí se bautizó Jesús. Eso sería una herejía. Pero si aceptamos que después del bautismo, cuando ya salió del agua, dice que vino el Espíritu Santo, y no vino en fuego, hermano de la cruz, aunque es fuego el Espíritu Santo, ahí no vino en fuego, sino que dice que el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma. Tan sencillo, mis amigos y mis hermanos, como esto, corporal como paloma. Sí, como es fuego el Espíritu Santo, si hubiese querido Dios y el Señor Jesucristo, hubiera venido en fuego y lo hubiera bañado de fuego a Jesús. Pero vamos a ver más adelante, tengamos un poco de paciencia, veamos más adelante y nos demos cuenta que verdaderamente hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? En cuanto a fuego, sí, el Señor es fuego y todos estamos de acuerdo, pero el agua, como dice aquí nuestro hermano, que se convirtió en fuego, en sangre, y él fue bañado con puro fuego, no es cierto. Digo yo a veces, pues tendrían que traer los bomberos para apagar el fuego del Espíritu Santo que le cayó a Jesús. No fue el fuego, él era lleno, ya también nuestro hermano dice, él era lleno y ya tenía fuego el Espíritu Santo en la eternidad pasada. Pero aquí fue literal y simbolizó, el cristiano simboliza, y lo mismo lo que Jesús hizo en la cruz, ya lo expliqué. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la Biblia, Mateo 3:11. Yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Vuelvo y repito, tenemos que aclarar. Juan Bautista fue enviado de Dios, allá dice Isaías, allá tengo más adelante la cita. Dice Isaías que Dios lo envió a bautizar y le dijo: sobre la persona que veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, el que va a bautizar, no el que fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, no, Señor de la cruz, sino que Él iba a bautizar. Él no fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, tal vez como eso está ahí, ya era fuego y ya era Espíritu Santo, pero Él iba a bautizar a sus discípulos y a todos los demás con Espíritu Santo y fuego. Para arrepentimiento venía Juan, para que los judíos aceptaran verdaderamente que Él era el Mesías. No sé si se dice concesionado, pero anunciado por el Señor Jesucristo. Y les dijo: Él es el Mesías de Israel, a los judíos, al pueblo de Israel, porque me dijo el que me mandó, sobre el que veas así, la paloma sobre él, ese es el Mesías. Fue la mejor señal que tuvo Juan Bautista al reconocer al Mesías. Cuando veas la paloma del Espíritu Santo que desciende sobre esa persona y se posa sobre él, ese es el Espíritu Santo. Pero jamás fue fuego, ni lumbre, ni hachazos, ni nada. En Hechos 2:42, lo adelanto, ahí sí vino el Espíritu Santo en forma de fuego, en lengüita sobre cada uno. Esa es otra cosa. Dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, de quitar de sus pies, es más poderoso que yo. Aquí sí viene ya la verdad. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En fuego. A los discípulos, repito, Jesús no fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. No. Él es Dios y todos nuestros respetos a su divinidad. Pero Él iba a bautizar en fuego a sus discípulos. Él no fue bautizado, si quieren tomarlo así, Él ya estaba bautizado de siempre. Él ya por el Espíritu Santo estaba lleno, saturado, bautizado. Y vamos a ver, queridos hermanos, eso, lo sellado y lo bautizado y todo eso. Bueno, paciencia, por favor, en el nombre del Señor. Él ya era fuego, claro. Vamos a aceptar algunos términos. Dice: pero aquí, yo lo digo, para nada dice que él fue bautizado con fuego.
Aquí no está diciendo nada de eso. Él iba a bautizar con fuego, pero él no fue bautizado con fuego. Nada más vino el Espíritu Santo en forma de paloma y es todo. Aquí no pasó nada. Fue lleno, fue sellado, ya. Pero veamos más adelante. Su bautismo, Mateo 20:23, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Miren, hermanos, en Mateo 20, desde el 15 por ahí hasta más después del 23, se habla de aquella señora, y ahorita no recuerdo, no la apunté, ahí está en la cita. Le dijo a Jesús, se arremó con 2 de sus hijos, los hijos de Zebedeo. La señora creo que no dice el nombre, por eso no lo recuerdo. Pero se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo y le dijo: maestro, permite que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a su izquierda y uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y le dijo Jesús: a la verdad de mi vaso beberéis, oiga bien, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, claro, pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y fíjese lo que dijo Jesús: mi vaso y con mi bautismo. Les quiso decir: van a ser bautizados con mi vaso que yo voy a tomar y con mi bautismo que yo voy a ser bautizado. Y luego dice Lucas 12:50, y ahorita le explico, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, dijo Jesús, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe una cosa? Jesús fue bautizado, hermanos, con la muerte, el bautismo de la muerte, bautismo de muerte, Jesús. ¿Y saben qué? Él le dijo a sus discípulos, dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. Hermanos, con esto para ahorrar tiempo, muchos, casi la mayoría, casi todos, según los grandes historiadores, dice que la mayoría de los apóstoles de Jesús, de los 11, y fueron 12 porque Matías creo, que sucedió a Judas Iscariote, la mayoría murieron mártires de Jesús. ¿Qué significó eso? ¿Y qué les quiso decir? ¿Qué comprendieron los apóstoles, los discípulos de Jesús? Bien dijo Jesús, ya cuando, incluso Pablo, cuando fue degollado por un hacha, bien dijo Jesús, que del vaso de nuestro Señor Jesucristo íbamos a beber, y del bautismo de su muerte íbamos a participar. Pero dijo: pero ustedes, a mi izquierda y a mi derecha, no, eso le corresponde a mi Padre, yo no les voy a decir: vengan y siéntense. Es algo difícil de explicar, pero ¿cuántos de ustedes o de nosotros vamos a participar y a beber del vaso del sufrimiento, del vaso de la angustia, del vaso del terror, del vaso del miedo de Jesús que iba a morir? Y lo dijo bien claramente: yo voy a ser bautizado de una muerte, mi bautismo de muerte tiene que ser. Y dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, con letras grandes, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y a veces nosotros queremos estar en primer lugar. No, ahí en el contexto que sigue dice Jesús, dijo: porque el que quiera ser mayor allá en mi reino, dijo, tiene que ser el servidor de todos. Yo no estoy criticando a estos hijos de Zebedeo. Lo que estoy diciendo que el bautismo no es tanto el del agua. Si quieres ser bautizado en el bautismo de Jesús, éntrale, mi amigo, éntrale. Te va a costar sangre, lágrimas, angustia, vaso de angustia, vaso de persecución, vaso de amarguras y bautismo de muerte por Jesús. ¿Estás dispuesto, amigo? ¿Estás dispuesto, hermano? Tiene un gran precio seguir a Jesús. Y le dijo Pablo a la iglesia, le dijo: ¿saben de qué, mis amados hermanos? Porque está escrito que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, a la presencia del Padre. Cuidado, que no sé, que ser cristiano no es cualquier cosa. Por eso muchos discípulos se regresaron de seguir a Jesús. Hermano, dice la Biblia, se lo digo: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga.
porque puede caer. Su servidor, aún con 46 años de vida en Cristo, podemos caer. Cuidado si nos descuidamos, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, podemos. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero mire, más hablando del bautismo, volvemos, fue un paréntesis. Hechos 1:5. Fíjese, aquí viene lo más hermoso de todo y en el final viene lo más bello de todo. Dice el versículo 5, Hechos 1:5, una de las citas más gloriosas, de las más gloriosas, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dijo Pedro, aquí está hablando Pedro. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese bien, el apóstol Pedro, casi, porque no casi, podemos decirlo, sino él escuchó a Jesús cuando dijo, yo fui bautizado con agua y vino el Espíritu Santo sobre mí. Aquí se posó en mi hombro o donde se haya posado en su cabecita, no sé. La Biblia dice, o los videos dicen que en su hombro. Está bien, vamos a aceptarlo. Pero él dijo, pero ustedes dentro de poco tiempo sí van a ser bautizados con Espíritu Santo. Y dice otros textos que vamos a leer, y fuego. El agua no fue bautismo de fuego, ni el agua cuando nos bautizamos no se hizo sangre. Eso es mentira, eso es una herejía. Pero Jesús dijo, pero cuando yo envíe, aquí tengo Juan 14:26 y 15:26, vendrá el Consolador. Él es el que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y comenzó con los apóstoles, con los 120 que estaban ahí en Jerusalén. Repito, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, tengo que decirles esto. No se grabó anteriormente en la primera parte la voz, el sonido, porque para que no me hablara nadie ni de todo eso, acá estoy viendo en el celular, aparte de la otra tablet y la computadora, estoy viendo lo que estoy grabando. Y me di cuenta en la primera parte, fíjense, se lo digo, que no se oía voz. Y me quedé atónito, dije, ¿por qué no se oye? Y le anduve subiendo y quitando el micrófono así que está cancelado, y no. Tuve que irme a lo que había cometido, a lo que había hecho, que era no molestar, o sea, cortar todo. Tuve en esta segunda parte, mis amados hermanos, les pido 1000 disculpas, voy a corregir esto si puedo, si el Señor me da sabiduría y ciencia y todo. Y tuve que, ya estoy viendo en el otro aparato que está oyéndose la voz. Bendito sea el Señor. Ya lo tengo como experiencia para la otra. Ya les he dicho que yo no soy ningún experto en cinematografía, ni en video, ni nada de eso. Por la pura gracia del Santísimo Dios, y como me gozo, que aunque soy ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra. Apenas que estoy comenzando a esto, los videos, y Dios me está permitiendo eso. La gloria se la doy a Dios. Y todavía no encuentro la palabra. Un lírico, esa es la palabra, y la otra es laico. Soy un laico, un lírico en esto de los videos. De la palabra conozco un poquito, pero de estos videos, mis amados y santos hermanos, pues soy laico y lírico. Pero ustedes me disculpen, gloria a su nombre, y sé que lo hacen. Me van a disculpar, gloria a Dios. Bueno, dijo, serán bautizados dentro de muchos días. Esto lo registra, es un texto, hermanos, que a mí me ha llenado. Desde que yo hice este estudio hace como 20 años o más de 20 años. Ese texto, Hechos 1:5, me llenó a mí el alma. Que Jesús no fue bautizado con fuego y sangre, pues Él derramó toda su sangre en la cruz, y ya el agua ya no había para, por decir así. Bueno, pero este versículo me dice a mí que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y si me permite el tiempo, porque haga cuenta que estamos comenzando, lo demás no se oyó el sonido. Y vamos a ver esto, si el Señor nos da vida y salud. Pero fíjense lo que continúa, grábenselo, Hechos 1:5, fue el principio del libro de los Hechos. Y vamos a ver el capítulo 2, partes, porciones. Bueno, dice,
Hechos 2, 3 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 puse ahí letras chiquititas, cumplimiento. Ahí se cumplió lo que dijo Juan Bautista. Escúcheme bien. Si algo no ha entendido estos dos versículos, escúcheme bien. Aquí se cumplió lo que dijo Juan Bautista. Yo no soy digno de desatar la correa del cansado de mi Señor Jesucristo, del Mashiach, de Jesús el Mesías. Dijo, pero él, a sus discípulos, Pablo ya estaba visualizando telescópicamente en el futuro lo que era Jesús. Nosotros vemos el pasado, pero Juan Bautista vio el futuro, y los profetas de Dios vieron el futuro, vieron a nosotros, a nuestros tiempos y a los tiempos de la venida de Jesús. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 32 y 33. Y ¿sabe una cosa? Ahí se cumplió lo que dijo Jesús y lo que había dicho Juan Bautista. Dentro de no muchos días, todos ustedes, mis discípulos, serán bautizados, llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver que llenos, oiga, y grábese bien, llenos significa bautizados por el Espíritu Santo. Se lo prometo, primero Dios. No se lo juro, no es bueno, pero se lo prometo que si hay vida y salud, lo vamos a ver, nos lo vamos a aprender. Dice el versículo 32 de Hechos 2, dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, dijo Pedro y los apóstoles. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, esto sí lo aceptamos y lo predicamos. Cuando subió del agua, no cuando se bautizó, cuando subió del agua, ya después de ser bautizado, dice que recibió la promesa del Padre. Y ahí que fue la promesa del Espíritu Santo. Oiga, allí sí, después de su bautismo, recibió Jesús la promesa del Padre y la dio a nosotros, la dio a los apóstoles, y esa promesa la dio al Espíritu Santo. Haga de cuenta que dijo nuestro Dios Jehová, el Padre Eterno, dijo, Jesús, por esta obediencia que me hiciste del bautismo, te voy a conceder que el Espíritu Santo mío se lo repartas a todos tus discípulos, hasta la venida tuya, la venida de Jesús, por supuesto. Y hay mucho que explicar, hermanos, tremendo. Voy bien atrasado en la explicación, pero hay mucho que explicar. Pero él recibió la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Y fíjese bien, como la recibió, él la dio. Y fíjese lo que dice Juan 14, 26 y lo demás dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dijo Jesús, en mi nombre. Y él dijo, yo lo voy a mandar. También lo dijo aquí en el Evangelio de Juan. Él les enseñará, estoy hablando más en el castellano, él os enseñará, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga, dijo Jesús, pero le dijo a los apóstoles antes de subir al cielo, dijo, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Fíjese, el Espíritu de verdad está con letras más grandes, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Él dará testimonio acerca de mí. Y dijo Pedro, este Espíritu Santo, dice, ha sido derramado, esto que vosotros veis y oís. Hechos 10, 47. Aceptaron, recibieron, fueron bautizados. Versículo 48. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen los discípulos. Ellos comenzaron a hablar. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, lo aceptaron, lo recibieron y fueron bautizados. Así lo declara el versículo 48, perdón. Lea usted el capítulo 1 y por lo menos el capítulo 2 de Hechos, y se va a dar cuenta. El que ya leyó ya se dio cuenta de cuántas maravillas dijo el Señor. Pero el que no, aquí se va a dar cuenta de... Muchos teólogos dicen que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero muchos decimos o dicen que el libro de los Hechos debe de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue cuando llegó. Y sabe una cosa de paso, lo tengo en alguno de mis estudios en Guadalupe Medina, y otra página que se llama también Guadalupe-Medina Borjas, y ahí hay varios estudios, son algunos 20, 30, no sé cuántos.
ahí búsquele y ahí va a encontrar según el tema o el título de lo que humildemente pueda estudiar por ahí. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es otro tema y otro estudio. Tengo el estudio, para la gloria de Dios, algún día, si Dios me concede licencia, lo voy a dar, pero es muy larguísimo, es 84, 83 páginas, muy fuerte, por eso ni me animo a darlo, porque me va a doler la cabeza más. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o sea, aquí, bautizados, Hechos 1:5. Y dice, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y le pongo con letras grandototas, bautizados. ¿Qué dice Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Seréis, recalco, bautizados, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y acá que nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Que eso significa, Hechos 1:5, bautizados con el Espíritu Santo. Y vamos a ver otras citas, se la adelanto para que la vaya buscando. Filipenses 1:13 y Filipenses 4:30. Sellados, llenos y bautizados es lo mismo, es la misma significación o significancia, como dicen ahí en el rancho. Atención, Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho, dijo Pedro, por el Señor, de lo que dijo, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y sellados con el Espíritu Santo. De eso me gozo del cristiano, lo que le pasa. Pero si interpretamos bien, fueron llenos los apóstoles y usted y yo, no cuando nos bautizamos, no cuando nos metimos al agua, sino cuando aceptamos a Jesucristo. Y de aquí, de Hechos 2 en adelante, mis amados hermanos, hasta hoy, hasta este día, todo el que se acepta a Cristo es sellado, es bautizado, pero ojo, no en agua, y es lleno del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia en los citas que le acabo de decir ahorita de Filipenses. Bien, en él también, fíjese bien, pues aquí está ya la cita, Efesios 1:13. Fíjese bien el contexto de lo que hemos dicho. En él también vosotros, habiendo oído, ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, lo hago con monos y con peritas y manzanas. Ustedes, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es la Biblia, que es el evangelio de Jesús, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vea la Biblia, Efesios 1:13 y 4:30. Dice, cuando creyeron al evangelio, cuando un hermano les predicó a Cristo o el pastor, y ustedes creyeron al evangelio de Jesús, a la Biblia, a la palabra de Dios, y aceptaron a Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y dice más de la promesa. Lea ese versículo, está más claro que lo que yo le estoy explicando. Con oración, hermano, el Espíritu Santo les puede revelar mucha bendición. Efesios 1:13 y 4:30. Este versículo me gustaría para predicarlo un estudio de la hora, de 1 hora o de 2 horas. Porque el Espíritu Santo vino, hermanos, y hay mucho que explicar. Y el Espíritu Santo, desde entonces, Juan 14:26 y 15:26, está con nosotros. Y dijo aquí en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos. Cada que yo peco, hermanos, contristo al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo porque tenemos a Cristo. Y decimos, no siento al Espíritu Santo. Pues ¿cuándo lo vamos a sentir? ¿Cuándo lo vas a sentir, amigo? Amigo de la cruz. Si vives pecando y pecando, vivo pecando y pecando. Dice la Biblia, y algún pasaje por ahí en el Antiguo Testamento, que no solamente con palabra y obra se peca, sino también con el pensamiento. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Dice Efesios 4:30, se lo vuelvo a poner. Déjenme lo paso para acá para que... caray. Permítanme. Déjenme ver, se me corrió esto. A ver, permítanme. Dice Efesios, y le lo vamos a pasar hasta abajo. Efesios ya está en su contexto.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Estos dos versículos y los dos, o sea, capítulos, y los dos capítulos de Hechos 1, 5 y 2, hermanos, para mí han sido de una profunda, tremenda y poderosa bendición. Esa es palabra de Dios y nos reafirma, nos da certeza. Hay muchos que dicen, si usted no habla en lengua, no está lleno del Espíritu Santo y se va a ir al infierno. A mí me lo han dicho. Si usted no habla en lengua, pastor, usted se va a ir al infierno. Mira, espérame. Con perdón suyo. ¿Cómo que me voy al infierno? ¿Qué me lleva a la gloria? ¿El bautismo en agua? ¿El cumplir mandamientos y imposiciones y dogmas? ¿O la cruz de Cristo? Su sangre preciosa derramada en la cruz. Haga la diferencia, usted sabe quién lo lleva. Pero la Biblia dice que es Jesús derramando su sangre. Tomó su lugar. Eso lo puede usted leer. Cerramos el paréntesis y seguimos con nuestro hermano líder. Ahora le voy a decir líder. Estas letras en mayúsculas son de él. Eso lo puede usted leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del 11 al 17 en adelante. Y eso que ustedes afirman, que el bautismo no es para la salvación, es otro gran error. Así lo dice mi hermano. Vamos a comprobarlo, ya estamos aquí. Sáquese su Biblia, mi hermano. Yo tengo aquí la Biblia digital y mi otra Biblia, y tengo las Biblias que quieran. Y dice mi hermano líder, así lo voy a decir, que la carta de San Pedro I, del capítulo 3, del 18 a 19 y 20, 21, dice que allí que somos salvos por el bautismo. Perdóneme usted, mi buen estimado amigo de la cruz, mi buen amigo líder. Aquí le voy a comprobar a usted y a mi buen amigo el hermano el hermano, Dios me libre, el curita Toro, a quien le dedico este pequeño estudio. Lo voy a reprogramar, lo voy a hacer un poquito, pues, ¿cómo se dijera? Un poquito más reducido, y le quiero explicar, pues, a mi hermano Toro, con todo gusto y con todo placer, le quiero explicar que este versículo que dicen todos mis hermanos católicos, y también este hermanito líder, que aquí, que en este pasaje de Pedro, hermano, fíjese bien, que en este pasaje de Pedro dice que somos salvos por el agua. En otras palabras, que el bautismo sí nos salva. Se lo voy a explicar muy humildemente y muy tranquilamente. Y dice así el versículo 18 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Ojo y atención, dijo allá el hombre ese cura. Dijo, pongan la lupa. Dice la Biblia así, no lo digo yo, dice la Biblia así, dice, porque también Cristo, atención, ojo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oiga bien, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso no lo contradecimos, no lo polemizamos. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y fíjense lo que dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo pongo con letras rojas. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quiénes desobedecieron? Los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son los espíritus encarcelados? Esto es teología profunda. Los que desobedecieron, oiga, los espíritus encarcelados son los que desobedecieron, y aquí lo dice el escrito, y la Biblia dice, los que cuando se esperaba la paciencia de Dios, y también lo reafirma en los días de Noé. Bueno, esos quedaron encarcelados, no fueron salvos, ni por agua ni por nada. Dice, mientras se preparaba el arca. ¿Cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo duró en prepararse el arca? Dice la Biblia que 120 años. Totalmente lo dice así. Entonces 120 años Noé, mis amados hermanos, estuvo hablándoles. Dios va a mandar un diluvio, Dios va a mandar, y va a mandar lluvia. Y le dijeron, de arriba, les explicó, ¿estás loco, Noé? ¿Cuál de arriba? De arriba ya no llueve, nomás el sereno, y así lo dice la Biblia. Bueno, para ahorrar tiempo. Pero dice la Biblia que mientras se preparaba el arca, en la paciencia de Dios, en la cual dice la Biblia, oiga bien, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pocas personas, 8 fueron salvadas por agua. Oiga bien, otra vez se lo pongo. 8 personas fueron salvadas por agua. Las otras no, quedaron encarceladas. Dice la Biblia bien claramente, encarceladas mientras en la paciencia de Dios. Quedaron encarceladas cuando se esperaba la paciencia de Dios. Y no dice en otro tiempo, sino en el tiempo de los días Noé, mientras se preparaba el arca. 120 años. 8 fueron salvadas por agua. Y pongo aquí, escuche bien, esto es muy importante. Y dice la Biblia, el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, oiga bien, ¿a qué corresponde el bautismo? A esto, es a agua. Nada más que agua, hermano líder. El bautismo no corresponde a fuego, no corresponde a sangre, perdóneme, y todos los demás, sino que la Biblia dice, corresponde a esto. Puse ahí entre paréntesis grandototes, a agua, porque habla de agua de los tiempos de Noé, y de esa agua también, a eso corresponde el bautismo. Pero fíjese lo que dice, muy literalmente, la Biblia lo dice. Ya le dije que abriera su Biblia. Dice, oiga bien, ahora nos salva. Fíjese bien, figúrese bien, dicen allá en mi rancho, figúrese bien, ahora nos salva. Y ¿sabe una cosa? Con toda paciencia, tengo que tener paciencia para explicárselo con peritas en manzanas. Aquí la Biblia dice, ahora nos salva. No dice no nos salva, dice nos salva. Eso es lo que dice. Pero ahora, ¿el bautismo salva? Categóricamente no. No nos salva. Y se lo digo ¿por qué? Por una muy didáctica razón. Fíjese lo que dice ahí, lo puse en paréntesis. Nos salva, dice, ahora nos salva. El bautismo de agua ahora nos salva. Pero fíjese, muchos agarran que nos salva el bautismo, nada más en esta frasecita. No agarran el contexto anterior, perdón, ni agarran el contexto posterior, sino que sacan ese texto, lo sacan del contexto, lo ponen fuera de contexto, como pretexto para hacer su propia doctrina y su propia enseñanza. Y aún el de la iglesia, la enseñanza de la iglesia popular universal. Pero fíjese, dice ahí, léalo de corrido y luego nos detenemos. El bautismo, dijo Pedro, que corresponde a esto, o sea, a agua, ahora nos salva. Pero fíjese dónde está el misterio. Tan sencillo, no es ni tan misterio. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Figúrese, si dice Pedro, el gran apóstol del Vaticano y lo que usted quiera, con mucho respeto y aprecio, oiga, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, aunque usted se bautice, mi amado y querido hermano y amigo de la cruz y toda la gente demás que tenga esta pronunciación, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Figúrese, el bautismo en agua no quita ni tan siquiera las inmundicias, o sea, el pecado de la carne, menos va a dar salvación. Pero lo que dice en todo su contexto anterior y posterior, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Fíjese bien, continúa las letras rojas, dice, bueno, amarillo, fondo rojo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Muchos teólogos y escatólogos y apologéticos como el cura Toro lo leen de corrido y le dan la explicación que le conviene. Perdónenme. Yo le estoy dando la explicación
del discernimiento de la Biblia. Dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, quiere decir ni los pecados, sino que el bautismo nos salva, sino como nos salva como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero ¿cómo y por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Dicho de otra manera, en el texto completo, el versículo 21, nos salva dándonos una inspiración, dándonos un aliento, una aspiración y una inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En concreto, el bautismo nos salva, porque no lo digo yo, lo dice San Pedro, sino que nos sirve solamente como una buena conciencia hacia Dios, y no nos quita ni los pecados de la carne, o ¿qué es inmundicia? Pues es pecado, y lo dice bien claro. Si vamos a creerle, ahora nos salva, también creámosle a lo azul, con letras amarillas, nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino, y luego también el tercer inciso, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si nos salva el bautismo, no nos da la salvación de la vida eterna, sino nos salva en el sentido claro, nítido, de que nos da una conciencia. Se lo explico más así, por la resurrección de Jesucristo. Cuando uno se entregó a Jesucristo, fue bautizado, fue sellado, fue lleno del Espíritu Santo, según Hechos 2, y no yo. Fuimos nacidos de nuevo, Juan 3:5, Juan 1:3 y 1:5. ¿Y qué dijo Jesús? El que le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar, oiga bien, al reino de los cielos. No puede entrar si no ha nacido de nuevo. Entonces quiere decir así, que cuando nosotros, amado hermano, cuando nosotros, así se lo digo, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, y después de entregados quisimos bautizarnos por el consejo que se nos dio, ¿verdad? El pastor, los hermanos, dijimos, amén, hermano, como el eunuco. Ya entendí el evangelio, ya se lo expliqué anteriormente. Ahora, por ese evangelio que yo creo, yo quiero ser bautizado. ¿Hay agua que impide que yo sea bautizado? El eunuco buscaba según la predicación de Felipe el evangelista, buscaba la obediencia a Dios, a Jesucristo. Y ahí es donde podemos entender y comprender que el bautismo de que estamos hablando ahorita también es como una obediencia, como una inspiración que el Espíritu Santo nos dio. Y vamos a hablar también del Espíritu Santo cuando lo recibimos. Oiga, voy un poquito atrasado. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, aunque aquí diga ahora nos salva, no nos salva el bautismo. Lo único que nos salva, dice, y se lo leo de corrido, sino que nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, lo que Pedro dijo es, el bautismo nos salva, pero por creer en la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es creer en la resurrección? Porque aquí lo dice, ahí lo dice con letras blancas. ¿Por qué nos salva en la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Dos cosas más, hasta tres. Primero, que fue muerto Jesús en una cruz. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, por la resurrección de Jesucristo. No sé si me lo entienda, querido amigo, líder y hermanos en general, amigos en general. Pero ese es el gran misterio de Dios. No somos salvos por el agua del bautismo. Somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Punto final. Por la muerte, sepultura y resurrección. Y vamos a verlo más adelante. Cuando nosotros nos bautizamos, solamente imitamos a Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Bien, dice aquí nuestro querido hermano o amigo, el bautismo es para salvación. Permítame un segundito. Esto, gracias hermanos, esto dice nuestro hermano líder, el bautismo lo afirma categóricamente. El bautismo es para salvación. Ya solamente le digo, aquí abajo dice, negativo, errático y herético. Si nos vamos a los extremos,
Eso de creer que el bautismo salva y no Jesús en la cruz, usted me lo está entendiendo, eso es negativo, es errático y es herético. Es una herejía delante de Dios creer que el bautismo salva. Pedro lo dijo bien claramente ahí. Nos salva, no quitándola. Ya no se lo voy a explicar. Ya el Señor ya le dio entendimiento. Gloria a Dios. No me debo de afanar. Dice nuestro hermano líder, y le recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 8, 47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios y dice, y yo espero que usted sea de Dios. Oiga, el que es de Dios, la palabra de Dios oye y escucha. Bueno, mi querido líder, se lo estoy explicando. Escuche la palabra de Dios. Espero que usted dice a mí, y yo le digo a usted, espero que usted sea de Dios. Con todo mi corazón le digo, espero que usted sea de Dios y entregue su vida a Jesucristo y verdaderamente nazca de nuevo en Cristo Jesús. Dice nuestro querido hermano y amigo, y escuchen, dice él, porque viene más. Usted dice que el bautismo es importante solo como obediencia, y lo que importa en realidad, según ustedes, es confesar con la boca. O sea, me está diciendo que yo pongo por un lado, por la borda, no sé cómo se dice, el bautismo, y que yo digo que lo más importante que el bautismo es confesar con la boca a Jesús. Confesar con la boca. Oye, hermano, no lo digo yo, ya se lo expliqué y se lo vuelvo a repetir otra vez, sino según la Biblia. La Biblia dice, se lo voy a leer en Romanos 18, 9 y 10, para declararle a nuestro hermano líder y a todo el que guste aprender un poco la palabra de Dios, no que no la sepa, sino que aprenda un poquito más. Dice el versículo 8, Romanos 18, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga bien el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres también con tu boca, pero en tu corazón o con tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dicho así concretamente, para ser salvos hay que confesarle a Jesús, te creo, Señor, te recibo en mi corazón. Y lo segundo, con el corazón. Primero con la boca y también con el corazón. Y dice más adelante el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que entender, hermanos, y hay que recibir la palabra de Dios y creerle. Hay que creerle a la palabra de Dios. Por favor, no hay que creerle a los dogmas y a los decretos y a los mandatos y a las ordenanzas humanas de gente posible hasta más pecadora que nosotros. Hay que creerle a la Biblia. La Biblia es en piedra, la Biblia es en pergaminos, la Biblia es en papiros y en otras cosas más. Y ahora la Biblia es digital. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Yo lo estoy leyendo aquí en la computadora. Usted le habla aquí tengo mi Biblia, hermano, para la gloria de Dios. Pero me tardo más, por eso uso la digitalizada, que es la misma Biblia, hermano. Pero créale a la Biblia, lea su Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, lo aceptares en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel, dice el versículo 13, que confesare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. No me voy a afanar tanto por explicarle. Dios le da entendimiento. Dice, continúa nuestro hermano líder, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero eso no es exactamente. Nada más dice nuestro buen amigo que nada más creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador no es exactamente, que no es suficiente, así como usted lo dice. Pero hermano, lo vuelvo a repetir ahí, lo dice la Biblia, no lo digo yo, se lo vuelvo a pintar ahí, Romanos 10, 8, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, repetido, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que
que en él creyere no será avergonzado. Miren nomás. Dice nuestro buen amigo, porque según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, dice nuestro hermano líder, el mismo Jesús mandó a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongo con letras amarillas. ¿De acuerdo? Eso mandó Jesús y eso hacemos, eso obedecemos. Y también, y algo más, mi querido hermano, me dice mi hermano líder. Y esto, ¿saben una cosa? Se los digo públicamente a todo el mundo y a los poquitos que me lean y me vean este mensaje, este estudio. No lo hago para avergonzar a un hermano o a un líder. No lo hago para vanagloriarme que yo sé mucho o sé bien poquito. No lo hago para ¿cómo se llama? Para señalar. Tengo otra palabra y ahorita no la recuerdo. Para declarar de alguien que anda mal. No, lo hago para que se sepa la verdad de la palabra de Dios y que se aprenda de verdad la palabra de Dios y sea el nombre del Señor glorificado. El hombre es mentira y es polvo y es ceniza. Sea el nombre del Eterno glorificado. Pero dice nuestro hermano, pero le dijo algo más, mi querido hermano, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado a hacer. Aquí pongo con las letras esas guindas rojas con azul. Aquí lo que mi hermano líder está aceptando y declarando: enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado a hacer. Aquí son adultos, porque a un niño, repito, subrayo, a un niño si le enseña que es el candidato para el bautismo, cuando está chiquito, ¿cuándo va a comprender qué le enseñan y qué le han mandado? En este caso Jesucristo al niño. Por lo tanto, aquí está aceptando que aquí son adultos de los que él se está refiriendo, porque también lo declara y lo declaran que debe ser, que el único bautismo de Jesús que mandó es a los niños. Por favor, está claramente diciendo, en todo el estudio estoy diciendo que es adultos, pero va más para allá, como dice. Es decir, dice él, que no es cierto lo que usted dice, de que solo con confesar el nombre del Señor Jesús es suficiente. Pero Romanos 10:9 dice que es suficiente con confesar a Jesús. Quiero terminar con el comentario. Tampoco quiero ofender a las redes sociales, a los que nos hacen el grandísimo favor de prestarnos pues que tengamos nuestros videos. No, al contrario, queremos que se haga la verdad y se cumpla y se diga la verdad. Ahora, si usted cree, estamos en libre albedrío por Dios, si usted cree y afirma que es mentira lo que le estoy diciendo de parte de Dios y de la Biblia, pues entonces crea lo que es mentira y ninguno salimos peleados. Que estamos declarando verdad según nuestro corazón y nuestra conciencia y nuestro espíritu, pues lo estamos declarando. Que si usted cree otra cosa, le respetamos y el mundo sigue para adelante. Dijo nuestro presidente, amor y paz, y es todo, y adelante. Usted no se sienta ofendido, pero lo digo, dijo Jesús, pero si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo les dice en la Biblia. Eso es todo. No queremos ningún mal para nadie, sino todo lo contrario, todo el bien espiritual de nuestras almas. Dice ahí, eso no es correcto. Ahora, otra cosa también, yo no quiero exhibir al hermano, era la palabra que tenía hace un ratito. Yo no quiero decir exhibir a tal persona o a tal religión o a tal creencia o a tal secta. Yo no quiero exhibir a nadie, aún más, ni criticarlo, aunque parezca que se está criticando, sino todo lo contrario. En lugar de exhibir, queremos enseñar. Yo cuando predico y cuando he predicado digo a los hermanos, yo no impongo, yo expongo. Reciba la palabra si quiere. Si gusta recibir la palabra, recíbala con todo el corazón. Si no, usted sabe lo que hace. Ya habrá un juicio y todo, pero pues, gloria a Dios por él. Entonces, tenemos que cumplir con lo que enseñó Jesús. Ahora, ¿qué enseñó Jesús y sus discípulos? En este caso Pablo. Dice el versículo 2:5, aún estando, está con letras chicas, yo se lo leo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el bautismo
No, no es con el bautismo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 6. Esto no quiere decir que estemos en contra del bautismo, amados hermanos y amigos. De ninguna manera. Dios nos libre. Al contrario, lo obedecimos y lo obedecemos y lo practicamos y lo difundimos y lo hacemos público a todos los hermanitos que entregan a Cristo. Porque sabemos de la bendición poderosa y profunda que es obedecer a Cristo en el bautismo. Porque fue un mandato de Dios. Y Dios mismo en la persona de Jesucristo dijo, versículo 18, Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto dijo, yo les digo y yo les mando. Fue un imperativo. Y el imperativo fue, ir, vayan a todas las naciones. 3 puntos y sí, para adelante. Muy bien. ¿Es herejía decir que es por gracia que somos salvos? No, no es herejía. Por gracia somos salvos. Fíjese bien lo que dice Apocalipsis 3:20, se lo digo en memoria. Dijo Jesús, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice, si alguno abre la puerta, entraré a su casa, o a su recámara, o a su cuarto. No, dice, entraré a él. Y ya le dijo lo demás. Efesios 3:17 dice ahí también, léalo en su Biblia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ojo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. En Apocalipsis 3:20 está tocando Jesús a la puerta, se lo dice claramente, está tocando. No es filosofía, no son mentiras, no son palabras huecas, no. Jesucristo está a la puerta y lo dice en su palabra en Apocalipsis 3:20. Ahí está tocando a la puerta. En Efesios 3:17 ya está adentro y que lo invites dentro de tu corazón. Es la clave, vale la redundancia, para ir al cielo, no el bautismo. Pero lo dijo. No nos quita ni pecados, ni mala vida, ni malos vicios, no nos quita nada. Solamente obedecemos al Señor en todo nuestro corazón. Dice nuestro amigo, esa es mi respuesta, y dice nuestro amigo, y una de sus enseñanzas es el bautismo, y por lo tanto es sumamente importante, y por si no estás, me dices, por si no estás conforme el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6:3, dice, por si no estás conforme. ¿Qué dice Romanos 6:3 y el 5 también? ¿O no sabéis? Fíjese lo que dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir? Brevemente explicándolo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pues por claro. Es más, Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Efesios 3:17. Tan sencillo como eso. Todo lo de alrededor va a Cristo en nuestra vida. Y dice más el versículo 4 de Romanos capítulo 6:3-5. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Otra vez. Ahora, si agarramos literal, pues yo no fui bautizado con su muerte. Yo no fui metido a una tumba. Yo no fui primero crucificado. Yo no fui muerto en una tumba, sepultado en una tumba, y yo no fui resucitado. Yo no hice nada de eso, pero lo hago, y que quede bien claro, y Pablo y Pedro lo dijeron, y los apóstoles, lo hacemos, lo que Cristo hizo literalmente, nosotros lo hacemos por medio del bautismo, lo simbolizamos. Le digo a mis amigos, lo arremedamos al Señor en una reverencia muy profunda, muy didáctica a nuestro Dios. Le asemejamos con nuestro bautismo lo que Cristo sufrió. Somos bautizados en su muerte, para muerte por el bautismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para los que no entienden, Dios les dé entendimiento, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Bueno. Ok. Fíjese bien un texto, hermano amado y querido, Colosenses 2:12 y 3:1 y otros textos que vi también, no tuve ya oportunidad de apuntarlos aquí, pero lea Colosenses 3:1 en adelante y otros textos más, me parece el 17 si no mal recuerdo. Pero mire, con este texto está bien. Mire, bueno, aquí lo tengo, fíjese que ni me acordaba que anteriormente ya lo había apuntado. Bueno, vamos a ver Colosenses 2:12. Sepultados, dice el apóstol Pablo, con Él en el bautismo. Y pregunto yo, ¿nos sepultaron junto con Cristo ahí literalmente? ¿Nosotros estábamos hace 2000 años? No, Señor. Por eso Pablo lo explica. Simbólicamente fuimos sepultados con Él por medio en el bautismo. Y dice Pablo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Con Cristo también fuimos resucitados, fíjese. Y yo cuando estuve en la tumba, bendito sea mi Dios que todavía no me muero, ni usted. Dios nos libre y a usted también. Pero mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Con Cristo estamos juntamente sepultados por medio del bautismo, pero juntamente con Cristo fuimos también resucitados con Él. Hablando en paráfrasis. Oigan, ahora también, y lo podría explicar más, pero ya se me pasó el tiempo. Colosenses 3:1. Si pues habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya, ¿qué más? Nos viene a decir que con el bautismo, dice el varón nos viene a decir que con el bautismo nos sumergimos en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que le he venido diciendo desde hace rato, ya no se lo voy a explicar tanto. Nuestro buen amigo líder dice que cuando nos bautizamos nos sumergimos en el cuerpo y la sangre de Cristo, que quiere dar a entender que ahí en el agua donde nos bautizamos se convierte en sangre y ahí está el cuerpo de Cristo con nosotros y ahí nos zambullimos todos juntos. No, es un simbolismo de su muerte y todo lo demás. En su muerte para luego resucitar con Cristo, también nos viene a decir dice acá, ahorita leo, en la carta a Gálatas, capítulo 3:27, que con el bautismo nos revestimos de Cristo, es decir, nos hacemos cristianos. Fíjese bien lo que le pongo yo en letra chica, para responderle. En una buena exégesis, lo digo yo, se lo digo a mi hermano y a todos mis amados amigos que profesen otro tipo de fe. En una buena exégesis, o sea, una buena interpretación, de ninguna manera el texto hace una referencia u observación o alusión a que nuestro bautismo se llevó a cabo con sangre. No, y se lo vuelvo a repetir, no. Nuestro bautismo, no fue con sangre, ni con fuego, fue literal. Después los apóstoles y todos los demás fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero después, fuera, lejos del bautismo de agua. Espero que se comprenda. Gloria a su nombre de mi Dios. En la carta a Gálatas capítulo 3:27, que con el bautismo nos revestimos de Cristo, es decir, nos hacemos cristianos. Otro error de mi hermano, ya llevo como 10, 12 errores, pero dice nuestro amado amigo que con el bautismo, y lo dice ahí literalmente, ahí está, lean la letra verde, que con el bautismo nos revestimos de Cristo y nos hacemos cristianos. Ya se lo leí anteriormente. Revestimos, cuando dice Pablo revestimos, no quiere decir que nos fusionamos con Cristo y ya estamos, yo soy Cristo. No. Quiere decir, cuando dice nos revestimos, hermanos, que nos amparamos en Cristo, nos cobijamos en Cristo, nos protegimos, o Él nos protegió y nos amparó, nos arrimamos a Cristo. Fuimos revestidos de Cristo. Ahora, sí, si quieres, fuimos revestidos de su Espíritu Santo, fuimos revestidos de su palabra, fuimos revestidos de su comunión, pero eso no quiere decir que nos hacemos cristianos, que es lo que dice nuestro amigo, con un respeto muy reverente a nuestro amigo, y le doy gracias a Dios que me escribió esto para yo contestarle al público y a nuestro hermano líder.
Pero ese de que nos hacemos cristianos cuando nos bautizamos, no. Nos hacemos cristianos, otra vez repito, y nacidos de nuevos y bautizados y sellados y nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo. Y ahí están todos los textos que le dije y los que vienen. Le pongo ahí, no lo creo, ni lo confieso, ni lo acepto, porque el agua bautismal no tiene ningún poder para salvar. Cristo en la cruz, simple y llanamente sí. Gálatas 3, 26, 27, revestidos, aquí lo pongo, miren, cubiertos, revestidos, cubiertos, protegidos, amparados, pero también miembros del cuerpo de Cristo, por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No por el bautismo, Gálatas 3:27. Y hermano, tenemos un montón de citas aquí que, ay, no sé, déjenme ver a ver si me permite. Gálatas 3:27, 28, vamos a ver, permítame un tantito de paciencia. A ver, órale, no quiere abrir ahora. Bueno, nos vamos hasta acá. Gálatas 3, aquí sí nos abrió. 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya estamos en Cristo, hermanos, lo que dice ahí la Biblia. Y mire, no es que me dé flojera, pero leerle todo esto. Gálatas 3, el versículo 2 y 5 es en especial. Dice Pablo, son importantes sus textos, déjenme leer a ver cuánto les leo. Dice Pablo en Gálatas 3, 2 y el 5, dice Pablo, oiga bien, escuche, esto solo, dijo Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, por las obras de la fe, incluyendo el bautismo? Dice, o por el oír con fe. Qué tremendos versículos, por eso Dios me los dio y los apunté ahí. Dijo Pablo, esto quiero saber de vosotros, oh Gálatas insensatos, les dice en el capítulo 1. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley, por el bautismo, porque eres muy bonito, porque no robas, no matas, no fumas, no bebes vino? ¿Por eso recibiste el Espíritu Santo? Dijo, o por el oír con fe. ¿Pero fe en qué y en quién? Pues por supuesto en la cruz de Jesús, en su sangre, en su sacrificio. Y dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley y también otra vez, o por el oír con fe. Tremendo, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, ok. Romanos 5:1, aquí está. Ahí está, Romanos 5:1, aquí está. Déjame ver. Ahí está, Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, ¿qué dice? Se lo digo en memoria para no buscarlo. Justificados pues por la fe. Pero por la fe que en el bautismo o en Jesús. Tenemos, por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9, Romanos 5:9, por su sangre y por su justicia y por fe. Y 1 Corintios 6:11, por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 y el 13, le digo el 8 y el 9, ya se lo había dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, paréntesis, no por el bautismo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, sino por gracia, para que ninguno se gloríe, dice el versículo 9 en concreto. Por su sangre, no por bautismo. Tito 3, 7 y 8 dice que de esta manera mantengamos nuestra fe firme, nuestra confianza en Dios, que es por la fe. Pablo ahí lo dice, y Tito también, uno de sus discípulos, bien discipulado por Pablo, es por la fe, esta firmeza, que no caigamos. Dice Tito, déjeme se lo saco. Oye, a ver si no. Tito, déjeme ver otra vez.
Tito 3, 7 y 8. Permítame. Ya es el último versículo que voy a leer porque no, me tardo muchísimo. Tito 3, 7 y 8 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oiga, esto está grandioso, ¿sí? Pero es por la fe. La Biblia lo dice de todo el Nuevo Testamento, que es por la fe. Jesús lo dijo bien claramente, porque si crees, serás salvo, porque al que cree, todo le es posible. Pero hay que creer. Y dice acá nuestro buen amigo, y me gustaría recordarle que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Otra vez vuelvo y repito, todo esto que estoy diciendo y que menciona nuestro hermano líder, no lo hago para ofenderlo a él ni faltarle respeto, hermano líder, lo respeto con todo mi aprecio, sino que agradezco a Dios por estas recordatorio, estas palabras que me puso, para yo, afortunadamente, le doy gracias a Dios y a usted, por medio de estas palabras, yo pude sincronizar este estudio, que espero que sea bendición para usted y para todos nuestros amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, añadido y aclarado. Dice aquí, y me gustaría recordarle que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Yo pongo ahí entre parentesitas, dice, ¿y qué? ¿Se hizo cristiano por bautizarse? No, él era Cristo. Los cristianos somos nosotros. Bueno, por Juan el Bautista, y no lo hizo, dice, no se bautizó en el río Jordán, no lo hizo porque él necesitara ser bautizado, de acuerdo, yo también, porque para su conocimiento, el mío, él es Dios y no tiene pecado, y ella tenía el Espíritu Santo. Para su conocimiento, yo creo que Jesucristo es Dios y que es mi Salvador. Amén. Muy bien. Pero sin embargo se bautizó con el único propósito de darnos una enseñanza teológica que ustedes no quieren ver, que es, y la teológica no fue otra más de que dijo, deja. Ahí lo pongo con letritas, deja, porque así conviene, dijo Juan Bautista, que Jesús, que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15, ahí lo dice Jesús, deja toda justicia para que cumplamos toda justicia. Juan 1:7 y 8, Juan 1:31, 33, dice, el que me envió a bautizar, dijo Juan, él me dijo que cumpliéramos, y Jesús le dijo a cumplir con el mandato de Dios a Juan de bautizar a los judíos. En otras palabras, Jesús es judío. Entonces Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con la ley, con el mandato de su Padre Celestial, que le dijo, ve a bautizar a los judíos. Y luego Jesús, en esa misma obediencia, les dijo, toda autoridad me es dada, yo les mando a ustedes, discípulos míos, vayan a bautizar. Bueno, concreto. Que cuando se bautiza a la persona se le abren las puertas del cielo. Yo le pongo, momento, la única puerta es Jesús en la cruz. El bautismo no nos abre las puertas del cielo, mi amado hermano y amigos y hermanos. El que nos abre la puerta es Jesús, ya lo había declarado. Aquí está otra vez, Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Y mire, para confirmar, Juan 17:9, dijo Jesús, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús, Juan 7:9, lea esa cita. Jesús dijo, yo soy la puerta. No dijo, tienen que bautizarse porque la puerta para entrar al cielo es el bautismo. Si no se bautizan, no entran al cielo. No, Señor. Jesús dijo, yo soy la puerta. Dice el versículo 9, y el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Y más la palabra de Dios. Y no las obras de obediencia al mandato del bautismo. Eso es lo que digo. Al igual que a nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro hermano, se le posó en forma de paloma el Espíritu Santo. Sello. Oiga bien, el Espíritu Santo fue sello de aprobación y testimonio. Por eso Pedro dijo, y habiendo recibido la promesa del Padre Jesús, la promesa del Espíritu Santo, y luego la mandó el Espíritu Santo a todos los discípulos, como ya dijimos, Juan 14:26 y Juan 15:26. Nosotros, dice nuestro hermano líder, también recibimos al Espíritu Santo. Dice que cuando nos bautizamos recibimos al Espíritu Santo. Ya se lo dije, aquí está adelante. Efesios 1:13, se lo voy a leer, y Efesios 4:30, dice que cuando recibimos a Cristo, fuimos sellados, bautizados, se lo he dicho varias veces. Dice que nosotros también recibimos al Espíritu Santo, le pongo yo ¿cómo? Efesios 1:11 y 13, Efesios 4:30.
en especial Efesios 1:13 y 4:30. Dice allí, Efesios 1:30, en concreto, dice que cuando, ya se lo había leído anteriormente, nada más le digo en concreto, dice que cuando escuchamos la palabra del Evangelio y la recibimos, dice que fuimos sellados, o sea, bautizados, como también ya lo vimos, ya lo observamos, ya lo vimos hasta el cansancio. Efesios 1:13, que cuando oímos el Evangelio y confesamos a Jesús, fuimos llenos del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados, bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 3:2 dice que somos cristianos no por el bautismo, sino por obras. Perdónenme tantito, no por obras, sino por fe. No somos salvos por obras de bautismo, o obras de proselitismo, o obras de mandas, o obras ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se le dicen? Perdónenme, las que van ahí, las pastorelas, hay cosas de esas. No somos salvos por eso. No somos salvos por hacer buenas obras. No, me da vergüenza decir eso. No somos salvos por las pastorelas, por las... Ay, no recuerdo la palabra. Es que van los matachines y que van en los proselitismos y todo eso. No, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, por favor. Y se escuchó una voz, dice nuestro amigo. Una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. De igual forma le sucede a todo bautizado. Nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Órale. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Por fin, ¿somos hijos de Dios por la fe o por el bautismo? Pues claro que por la fe en la cruz. Otra vez, porque el hermano hace mucho recalco, yo también, perdónenme, pero porque nuestro buen amigo líder hace mucho, recalca mucho sobre el tema y lo vuelve a recordar, pues yo también yo me propuse a responderle y aquí estoy respondiendo. Aunque lo repita, yo también lo repito. Y lo digo con mucho gusto, con mucho goce. Agradecido con Dios. Nos hacemos hijos adoptivos. Aquí va lo importante en cuanto a hijos. Pongan mucha atención. Perdónenme, no sé si llevan 3 horas. Ya ni sé cuánto va, pero lo voy a terminar por la gracia de Dios. Nota, nosotros somos criaturas de Dios, creación de Dios. Déjenme se lo explico con peritas y manzanas. Todos los árboles, todas las montañas, todos los mares, todas las estrellas, todos los cielos y todo el universo son creación de Dios. Pero ¿sabe qué? También usted y yo somos creación de Dios. No somos creación de otra más. Nuestros papás nos engendraron, nuestra mamá nos dio a luz, pero toda la humanidad es creación de Dios a través y en principio de Adán y Eva. Y de ahí para todos somos creación de Dios. Pero fíjese lo que dice, por si no lo sabe, a lo mejor lo sabe, pero se lo recuerdo. Juan 1:1 al 11 y el 13. Juan 1:11 dice, fíjese bien lo que dice la Biblia. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, él vino a predicar la palabra, a lo suyo vino, dice, y los suyos, yo le digo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasó en lugar de recibirlo? Lo crucificaron. Él vino a lo suyo, a predicar el reino de los cielos, el reino, y el reino aquí en la tierra, su reino de Jesús aquí en la tierra. Eso él vino a predicar el reino de él aquí en la tierra, el reino milenial, Apocalipsis 19:20. Pero los suyos no lo recibieron. Eso lo explico mucho en otros estudios. Pero Juan 1:12, ¿qué dice? Escúcheme bien. Y si no lo sabe, escúcheme lo mejor. Mas a todos los que le recibieron, Filipenses 3:17 y Apocalipsis 3:20, a los que le recibieron, obvio en su corazón, a los que creen en su nombre en la cruz, acá está, en la cruz, a los que creen en su nombre y a los que confesaron con su boca y con su corazón, Romanos 10:9 y 10, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está Efesios 3:17, ahí está. ¿Y sabe qué quiere decir? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad, mandato, orden de ser hechos hijos de Dios. Porque no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Se lo repito, éramos creación de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta empresa tan benigna y otras más
que nos da el privilegio, la bendición y el gozo de usar su compañía. Yo no hallo todavía la palabra, pero de usar estos videos de esta empresa para predicar el nombre de nuestro Santísimo Dios. Dios les prospere fuertemente y poderosamente por esta bendición que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles no tuvieron de predicar la palabra por medio de esos videos. Qué gran, hermoso de privilegio. Bendiciones para todos. Pero ¿saben de qué? Por la fe y por confesar el nombre de Jesús, ya no fuimos criaturas hechas por Dios, sino pasar a ser con potestad hijos de Dios. No éramos creación de Dios, pero por la cruz de Jesús y por su sangre, por su muerte y sepultura y su resurrección, vinimos a ser con potestad hijos de Dios. Más claro, ni el agua, mi hermano líder. Y también ahí está el Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ok. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios a través y por medio del Espíritu Santo. Fuimos con potestad, las letras grandototas, con potestad fuimos declarados hijos de Dios. Repito, no era usted hijo de Dios, pero cuando se entregó a Cristo, mi querido hermano, llegó a ser hijo del Altísimo. Dese cuenta, del Altísimo poderoso. Dijo, ¿cómo se llama? Un gran siervo de Dios del primer siglo, cuando iba a morir, le dijo a sus discípulos, dijo, ya voy a partir. No recuerdo ahorita el nombre de ese gran mártir de Dios. Dijo, ya voy a partir. Y saben una cosa, mis discípulos, le dijo a su iglesia, voy a ver el rostro, que tristemente lo digo, dijo, tantas veces abofeteé y escupí con mis pecados. Voy a ver el rostro de ese que no soy digno de ver y que tantas bofetadas le di con mi conducta pecadora. Y algún día, mi amado hermano, también usted y yo vamos a ver al Señor Jesús. Pero gracias a Dios que en la cruz borró todos nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. Dios le dé entendimiento. Dice, el bautismo es lo más importante, dice nuestro hermano líder, para poder heredar el reino de los cielos. Yo pongo error. Juan 1:11 y 12 se lo acabo de leer. Les dio potestad por la fe en la cruz de Jesús de ser hijos de Dios. Créalo, dice nuestro amigo, si quiere, si es que usted es de Dios, eso espero. Yo también espero eso, que sea de Dios, mi hermano líder. Yo soy cristiano, dice, católico, y para nosotros sí es sumamente importante el bautismo. Y yo digo, por fin, grandes, adultos o niños, para nosotros es importante el bautismo y declara las palabras evangélicas de nuestro Señor Jesucristo y las que predicamos nosotros, que hay que hacer, cumpliendo a Jesús, su mandato, vamos a ser discípulos. Y vamos a enseñarles, y luego de hacer discípulos, y luego de enseñarlos, vamos a bautizarlos. Pero, por fin, un niño sabe lo que es un discípulo, sabe lo que es el bautismo, sabe lo que significa, sabe lo que simboliza. Pues es un niño. Entonces, vamos a aclarar. ¿Cuál es ya vamos a terminar, gracias a Dios. ¿Cuál es el bautismo verdadero? ¿El de los adultos o el de los niños recién nacidos hasta 2, 3, 4, 5 meses o X? El bautismo que ahorita hasta aquí mi hermano está aceptando es el bautismo según el bautismo de Jesús a los adultos. Y aquí que estamos en todo el estudio estamos declarando que el bautismo bíblico, el bautismo que se debe de practicar la iglesia, si es que es de Cristo, es el bautismo a los adultos. Porque los niños no saben nada. Se lo vuelvo a repetir, ya no. Bueno, y por eso se bautiza, dice, desde niño, porque un niñito también tiene derecho a ser desde pequeño hijo de Dios. Pues ya se lo dije, que no somos hijos de Dios por el bautismo, y la Biblia lo declara, sino somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y no me estoy desesperando, no se fije por eso. Estoy con euforia, decía un señor, estamos con enjundia, gloria a Dios, dándole la gloria al Señor. Juan 1:2,
y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya a tener a Dios Espíritu en su vida. Pues Efesios 1:13 y 4:30 dice que cuando nos entregamos a Cristo y creímos en el Evangelio, no en el bautismo, en Cristo, fuimos sellados y fuimos bautizados con el Espíritu de la promesa, Hechos 1:5 y en adelante. Y ya me dice por final, y gloria a Dios, me dice mi hermano, yo también le digo, Dios lo bendiga. Y Dios bendiga a todos mis hermanos. No se vaya, todavía hay más. Nota, el Espíritu Santo se recibe cuando se acepta al Señor, lo digo yo, en nuestro corazón. Hechos 10:47, y se lo voy a leer finalmente. Entonces respondió Pedro. Pedro respondió en Hechos 10:47. Pedro respondió, oiga bien, ¿puede acaso, dijo Pedro, alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oiga, dice, ¿puede acaso? Estaban en la asamblea con unas personas que ya tenían a Cristo y que por recibir a Cristo, aquí lo dice claramente, si no lo entiende, no sé por qué, dice, pero ya habían recibido a Cristo y dice, ¿puede acaso uno de ustedes impedir que se bauticen estas personas, estos nuevos cristianos, estos que ya han recibido el Espíritu Santo? ¿Puede impedirles que ya después de haber aceptado a Cristo, después de haber recibido el Espíritu Santo con Cristo, a estos que ya aceptaron a Cristo, repito, ya para terminar, y que recibieron el Espíritu Santo, alguien no quiere que se bauticen? Pero ¿cómo no? Si ya tienen a Cristo y ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? ¿Me entiende, querido amigo líder? ¿Me entiende, querido amigo de cualquier religión? Yo espero que usted, hermano amado en Cristo, sí me entienda. Pero si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un amén y un mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos. Gloria al Señor. Y bueno, hemos estado dialogando y gracias a Dios, hermanos, por su atención, su fina atención. Yo sé que de tanto querer explicar, oiga bien usted, yo sé que de tanto querer explicar, pues oiga, algo se destantea uno, claro que sí, pero hermano, la palabra es la palabra y la palabra se entiende, aunque sea uno todo torpe. Y yo pido a Dios que usted reciba edificación. Claro, no soy un gran eminente y un gran catedrático, ni mucho menos, no, pero solamente conozco la palabra de Dios, humildemente lo digo. Por lo demás, Dios me los bendiga grandemente. Y proseguimos adelante si el Señor así lo permite. Bendiciones. Amén.